Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar o voy a intentar poner algo de luz en hablar de la diferencia entre el productor musical y el beatmaker. Cómo se creó este rol de profesional, de dónde partió, cuál es su cometido y a diferencia del productor musical, cuál es el cometido de este último. Soy Miguel Ángel Ortega de Clamia Music Design y aprovecho la oportunidad para decirte que te suscribas a mi canal porque podrás visionar en él contenido de valor de todo lo que tiene que ver con el aspecto de la creación musical en general, tanto técnica, herramientas, metodología, marketing musical aplicado a una marca como compositor, como artista, como creador en general. Dicho esto, vamos a pasar con el tema que nos trae hoy aquí, que es la diferencia entre productor musical versus beatmaker. En nuestro país, es decir, estos roles se han implantado a nivel internacional, en otros se entremezclan y aquí solemos tender, en España concretamente, solemos tender a caer en el error de referirnos y utilizar los dos términos para un mismo rol o para una misma persona. Y más allá de ese equívoco, de ese error, porque tienen responsabilidades y en la gran mayoría, no quiero decir en todo, hay como en todo hay casos, tienen conocimientos totalmente diferentes. Mirar, para empezar lo que debemos de hacer es saber de dónde parte la palabra beatmaker y según la definición anglosajona, la terminología de esta palabra es hacedor de beat o hacedor de ritmos. Y por resumir un poco, es el que se encarga de hacer un patrón rítmico o melódico de un tema, de X compases, ¿vale? Eh, Esta persona, el beatmaker, compone ritmos usando sonidos muestreados, es decir, sonidos ya grabados, sampler, ya sean de acordes, de batería, de guitarra e incluso de líneas vocales. Esta persona se encarga de conjugar esos elementos ya hechos para crear ese patrón o ese beat. Existen diferentes estructuras para esta especialidad, dependiendo del tipo de música. Definir y producir bases. En función a qué estilo, en qué estilo está trabajando este beatmaker, pues será especialista en definir o crear estructuras rítmicas, patrones de bajo, patrones armónicos, líneas vocales, efectos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién fue el primer beatmaker de la historia? Bueno, según cuenta la leyenda, ¿vale? Esto recayó o que se sepa, fue Marley Marl, ¿vale? Fue la primera persona que empezó a explorar el uso de sampleos digitales mezclados con técnicas de DJ de la vieja escuela del Bronx. Y, y cuentan que en una sesión de grabación eh, en el estudio definió lo que podía hacer el primer loop de batería en una sesión de grabación y empezó a utilizar este loop de batería de forma repetitiva en algunos proyectos. Y se dio cuenta que cogiendo trozos de sampleados de instrumentos, de arreglo y demás, podía conformar un tema utilizando las técnicas de los DJs, ¿vale? Ahí nació el beatmaker como tal y como se le conoce hasta nuestros días. Lo que pasa es que cuando este sistema de utilización de sampleo, este método, que fueron los propios DJs los que empezaron a utilizar para hacer su propia música, estos DJs empezaron a referirse a sí mismos como productores.
y pueden ser especialistas en producir música electrónica, música de hip hop, eh, sobre todo enfocado en la música electrónica, pero hay como todo. Habrá DJs que tienen los conocimientos de un productor musical, pero el productor como lo conocemos o como se le conoce al rol de productor musical tiene unas responsabilidades y unos conocimientos, por norma general, que no son los que tienen estos profesionales. Mirad, el productor musical, si hablamos dentro de lo que es la música electrónica, podemos decir que el productor musical es un beatmaker avanzado, que ve el tema de forma global, con todos los elementos a nivel musical y técnico. Conoce las posibilidades musicales que tiene el tema, pero también conoce los recursos técnicos para sacarle partido y confeccionar y crear un tema que sea un éxito. Por lo cual tiene una visión global. Es la diferencia del productor musical en música electrónica versus el beatmaker, que el beatmaker tiene una visión de 4 u 8 compases, porque es lo que va a confeccionar y va a crear loop de 4 o 8 compases en el estilo que esté trabajando, ya sea la parte rítmica, sea la parte armónica, sea la parte melódica, sea la línea vocal, o sea el conjunto de todos, es decir, creando por partes, para facilitarle al productor todos estos elementos para que el productor tenga una visión global de esos 4 o 5 minutos con todos los arreglos, variaciones y que esté totalmente adaptado a la interpretación vocal del artista para el cual está haciendo esta composición musical. Se da el caso de que es posible que el productor musical no toque ni una tecla ni un pad y tener a otros beatmakers, sobre todo estamos hablando dentro de la música electrónica, que hagan el ritmo que él tiene pensado para ese proyecto. Y él meramente sea el coordinador y el director de conjugar todos los elementos que llegan por separado. Te pongo un ejemplo. El productor musical, en este caso dentro de la música electrónica, como en muchos casos, ¿vale? De otros tipos de música, pero vamos a suponer que es el director de orquesta. Él no toca un violín, no toca un arpa, no toca una tuba, no toca una trompeta, pero es el que da paso, la entrada y la salida de las diferentes secciones de la orquesta, el que intenta trabajar las dinámicas de esa orquesta, la expresión, la fuerza, la intensidad con la que se va a tocar esa obra. En definitiva, es el que marca y coordina todo y cómo va a sonar. Te pongo otro ejemplo. Imagínate un peón de obra, salvando la diferencia, evidentemente, de los trabajos, pero es por ponerte un ejemplo un poco más sencillo, más gráfico. El peón de obra es el que acarrea los ladrillos, el que lleva la mezcla, el que trae la arena, Y luego está el arquitecto, que es el que confecciona y diseña lo que se va a ver luego cuando esté construido. Pero el arquitecto no va y pone ladrillos, ni hace mezclas, ni transporta arena, ¿me entendéis? Entonces, esa es la diferencia entre el productor musical y el beatmaker. Pero en definitiva el beatmaker es aquel que puede hacer, crear o fabricar patrones musicales independientemente del sistema que utilice para ello. Se puede dar el caso que haya beatmakers con conocimientos musicales que ellos toquen y creen esos patrones musicales y no utilicen instrumentos ampliados o conjuguen las dos técnicas, es decir, mezclen las dos técnicas, cojan samples y toquen y creen ellos mismos los patrones. Como hemos dicho, la diferencia es que el productor musical crea la canción. ¿Qué ocurre? Que un productor musical, como se le conoce y será conocido, por norma general, los que nos dedicamos a la producción musical, tenemos unos ciertos conocimientos de
varios campos. Sobre todo, tenemos conocimientos de la música, de la teoría, sabemos solfeo, cifrado americano, o sabemos leer partitura o interpretar algún tipo de información escrita que se nos proporcione. Conocemos de la instrumentación, en las tesituras que trabajan los instrumentos, en qué dinámicas se mueven, cuáles son sus afinaciones, cuáles son sus posibilidades de interpretación para poderlo trasplantar si estamos utilizando sonidos tecnológicos como sampler, etcétera. Dominamos algún instrumento o varios. En mi caso es el piano, aunque yo, por ejemplo, me defiendo un poco con la guitarra, con el bajo, con la batería, con las percusiones, evidentemente con todo lo que tenga que ver con teclas, teclados. Ese es mi instrumento. Hay otros productores que son guitarristas, hay otros productores que son bajistas, hay otros productores que son bateristas, depende. Luego conocemos y dominamos técnicas de grabación de estudio, todo lo que conlleva microfonía, tema de sonido, fases, conexiones, MIDI, etcétera. Y todas las posibilidades y conocimientos de lo que es una mezcla, tanto en analógico como en digital, la utilización de plugins, etcétera, etcétera. Y arreglos y orquestación, saber arreglar, saber orquestar y luego conocimientos de mastering. ¿Qué pasa? Que a un productor musical, cuando le llega un proyecto, es el responsable de coordinar todos estos elementos, si lo están haciendo personas por separada, para llevar a buen puerto un proyecto final. En caso de los home studio, como hoy en día ya se ha implantado, el productor musical pues compone, diseña, arregla, viste, graba, mezcla, orquesta y masteriza el proyecto para el artista. La influencia del hip hop en la música actual, sobre todo en la música electrónica, es primordial cuando todo esto empezó a florecer. Hoy en día los beats que se crean en los temas que escuchamos en los éxitos no se crean en grandes estudios, sino que se crean en home studios como los que podemos tener tú o yo. Ahí es donde entráis todos vosotros y vosotras, ya que la industria está huyendo de utilizar beats que puedes conseguir gratuitos de internet. ¿Qué pasa con esto? Pues que de ahí han nacido plataformas digitales donde tú puedes subir tus composiciones, tus creaciones, tus beats para comercializar con ellos y venderlos para que otros los utilicen como bases para cantar, rapear y poner sus líneas vocales. Y un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de productor musical dentro del estilo hip hop, que no tocan nada, en principio, en algunos trabajos, pueden ser Dr. Dre o DJ Khaled. Son personas que tienen la visión del tema coordinando todos los elementos, pero ellos no tocan nada para crear la música en concreto. Por ello, y resumiendo, y para acabar, la diferenciación del resto de todo lo que hay hoy en día a nivel online podemos encontrar está en la conjunción de ambos roles. Si quieres ser diferenciador en tus creaciones, puedes formar parte de ambas disciplinas, pero para ello tendrás que adquirir el conocimiento de todo lo que domina un productor musical y evidentemente todo lo que puede dominar un beatmaker. Y como yo lo llamo, te puedes convertir en un creador musical total, ¿eh? En fin, espero haberte aclarado o poner un poco de luz en toda esta amalgama de informaciones que nos llegan y no, yo soy beatmaker, no, tú no eres beatmaker, no, pero es que el productor, yo soy productor. Bueno, es que el productor como tal, como hemos visto, tiene unos conocimientos que el productor de la música electrónica no tiene por qué dominar, pero sí hay productores
que tienen una visión global del tema y utilizan esos elementos para crear ese tema o ese éxito. Así que espero, como digo, haberte dado un poco de luz. Te puedes, así que más que nada puedes indagar dónde pueden estar tus carencias, dónde tienes que invertir más tiempo en formarte, mm, qué te gusta más, porque a lo mejor hay gente que lo que les gusta es crear música con sampler, con sonidos ya hechos, prefabricados, y no se quiere meter en aprender ahora a componer de una forma con teoría musical, a dominar un instrumento. Sí, juguetea un poco, pero no quiere meterse en esto. O simplemente quieren crear sus beats y que otros se los mezclen porque ellos no quieren entrar en el tema de conocer en profundidad, mezclar y producir el tema. O hay quien quiere confeccionar desde 0 a 100 todo el camino, todo el proceso para crearlo completamente. Eres tú quien marca la pauta de lo que quieres hacer y de lo que quieres conseguir y a qué meta quieres llegar, ¿vale? Te recuerdo, suscríbete a este canal donde podrás encontrar contenido de valor. Muchísimas gracias, soy Miguel Ángel Ortega, esto es Clamian Music Design. Nos vemos en la siguiente.